Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos todos y todas a Otra Trama, programa que hacemos en la televisión pública. Antes tenía otro nombre, pero hablaba con Mariela Tedeschi 14 años de manera ininterrumpida. Y el placer de hablar de libros, hablar de cine, hablar de teatro. Voy a mostrarle la tapa de un libro que seguramente le va a sorprender porque tiene que ver con una figura conocida, que es Cristina Pérez, Cuentos Inesperados. Ahora, uno dice, una figura conocida, nunca se sabe bien qué significa ser una figura conocida. Lo cierto es que no voy a hablar con ella ni de periodismo, ni de la importancia de los noticieros, no, nada de eso. Vamos a hablar de Shakespeare, porque ha hecho Macbeth, está haciendo Antonio y Cleopatra, y vamos a hablar de su literatura, de qué significa encontrarse con un libro bastante insólito por muchos motivos, que tiene un aire shakespeariano, quizás no por los temas, pero sí por la propuesta del libro, que tiene que ver con algo que ocurrió y que era todo un género en época de Shakespeare, en época de Ben Jonson. Cristina Pérez está en el estudio. Y siempre que me encontré con Mauricio Rosenkopf, sentí un impacto, realmente. Sentí que estaba hablando con alguien que estuvo 11 años, 6 meses y algunos días preso con el Pepe Mujica. El Pepe Mujica es el presidente de Uruguay. ¿Cómo vivía Rosenkopf cuando estuvo preso en la época de la dictadura? En pozos, dictadura uruguaya. Vivían en un pozo, en un aljibe. Cuando lograban ir a este lugar, que es la sala 8, vamos a mostrar el libro, esto era un paraíso, porque esto era una sala de un hospital militar. Y como él mismo lo cuenta, como lo cuenta Mauricio Rosenkopf, tomaba su propio pis. Con el Pepe Mujica inventaron o reinventaron el sistema Morse para comunicarse. ¿Qué le decían los militares de la época? Le decían, como no te podemos matar, te vamos a enloquecer. Esto le decían a Mujica, esto le decían a Rosenkopf. Y este libro, 10 minutos, un libro también absolutamente conmovedor, tiene que ver con que en un momento el padre de Mauricio Rosenkopf, el padre, va a encontrarse con el hijo y no lo conoce, no lo puede reconocer al hijo. Tanta tortura. Y sin embargo, Mauricio es un hombre repleto de vida, es alguien que ama la vida. Bueno, hoy está con nosotros también Mauricio Rosenkopf, y si yo le digo Esperando Godot, si le digo Días Felices, Roxana Berco es una versión estupenda de Días Felices, ¿qué diría usted? Samuel Beckett, si le digo Patricio Orozco, dice, bueno, es el director del festival Samuel Beckett. Bueno, también el festival Samuel Beckett está hoy presente con nosotros, está Roxana Berco, una excelente actriz, está Patricio Orozco, y creo, porque todavía no me fijé bien, que está también Hugo Urquijo en el estudio. Antes de hablar con Cristina Pérez, quiero recomendarle una película que me gustó muchísimo y que tiene un actor entrañable que hemos perdido hace muy poco, que es James Gandolfini. Vamos a ver las imágenes de una historia de amor que tiene, no se puede contar mucho de esta historia, una segunda oportunidad de Nicole Holofcener, pero ¿de qué habla la película? Si yo le cuento algo, chao, se pudrió todo, o sea que no puedo contar nada. Sí le puedo decir que es una maravilla hacer un elogio de la imperfección. Ya es hora de elogiar la imperfección de los cuerpos, la imperfección de la vida, la imperfección de las relaciones. Quien no ama la imperfección no ama la vida, esta es mi idea. Y quien crea que se puede congelar el mundo, congelar el cuerpo, que todo sea como alguna vez fue, en realidad ama la muerte. Julia Louis-Dreyfus, excepcional actriz, y este actor entrañable que usted lo conoce seguramente por Los Sopranos y que murió no hace tanto tiempo y que es absolutamente extraordinario. Una historia de amor de gente que ha pasado apenitas los 50 años y que se enamora, pero hay un truco ahí, hay algo que no le puedo contar porque se caería la película a pedazos. Sí le puedo decir, se caería la película, se caería el relato, usted no tendría cuando va al cine el interés por saber qué es lo que ocurre si yo le cuento eso. Sí le puedo decir que una mujer va a una fiesta y dice, no hay un solo tipo acá, o sea, la pobre está sola hace mucho, quiere tener un novio, no lo encuentra, conoce a otra mujer y a la vez conoce a quien posteriormente va a invitarla
a salir. Esto es lo único que puedo contar. Después, viva la imperfección, viva la imperfección. Y cuando uno dice viva la imperfección, y me acuerdo ayer a la tarde en el Museo Larreta, gracias que me recibieron fantástico, viendo la muestra de Goya y de Dalí con la curadora, uno dice, qué talento, ¿no? Porque hay que intervenir la obra de Goya en 1746, en 1828, y la interviene Dalí, 1904 y 1989. Digo las fechas porque, para decir, 200 años después, toma los caprichos de Goya y convierte aquello que Goya imaginó en su momento, lo convierte en otra cosa, con el método paranoico crítico, con el método surrealista, con los clásicos falos de Dalí, con la locura, con el delirio de Dalí. Y cuando uno dice locura y delirio en Dalí, lo que está diciendo, ¿qué es? Es talento, enorme talento para dar esta muestra maravillosa que con entrada libre y gratuita usted puede ver en el Museo Larreta, que además pusieron un restaurante, no fui a comer todavía. Ese es el baño de Enrique Larreta, intervenido para la muestra. Un baño que era como un monoambiente, el baño de Larreta, ¿no? Pero fantástico. Realmente lo que ha hecho esta muestra, que esta muestra esté en Belgrano, bueno, que esté en Buenos Aires, es una excelente idea. Tiene que ir a verla. No tiene que escucharme a mí, que tampoco es muy importante lo que puedo decir en televisión, porque nunca hay tiempo, pero sí le puedo decir que encuéntrese con el talento de Dalí y encuéntrese con el talento de Goya. Y, en fin, ¿qué más le puedo decir de esto? Nada. Voy a saludar ya mismo a Cristina Pérez en nuestro programa Otra Trama. Hola, Osvaldo. Quédate donde estás. Me quedo acá. ¿Cómo va? Bien, contenta de estar acá. Un honor para mí, de verdad. ¿Sabes lo que te admiro? Cuánto valoro todo lo que aportas permanentemente a este diálogo. ¿Por qué qué es la cultura? Shakespeare, ¿no? Tenés un verdadero y apasionante romance con Shakespeare desde hace tiempo. Yo soy un fanático de Shakespeare, también lo sabés. ¿Por qué Shakespeare en tu vida? Shakespeare me rescató, te podría decir. Me llevó Borges despacito caminando hacia Shakespeare por su amor a la literatura inglesa y porque todo terminaba ahí. Una cita especial, esa cosa que soy, deberá hacerme vivir, que era una de las favoritas de Borges. The thing I am shall make me live. Un poco de eso hay porque alguna vez estaba estudiando en Boston para escribir en inglés y yo le tenía un poco de miedo a Shakespeare en el isabelino y el profesor me dijo, mira, tenés que hacer esto. Tomá Hamlet y empezá a leer. No te preocupes por lo que no entiendas, porque yo quería preguntarle como un código para entender los pronombres y esto y aquello. Vos seguí leyendo, seguí leyendo, seguí leyendo y en un momento dado te vas a dar cuenta que estás escuchando una música. Claro. Yo hice eso, pero cuando entré en esa dimensión sentí que ya nada podía ser igual y después solamente me pedía más mi deseo por las letras y descubrí un mundo nuevo y lo interesante es que yo tenía bloqueada la poesía o la literatura en español por el periodismo, tantos años de periodismo y a partir del estudio del inglés y de la literatura inglesa en inglés y de Shakespeare en inglés y en un inglés perimido como es el isabelino, el inglés antiguo. Volví a escribir ficción en español. Entonces, Shakespeare es casi mi rescatista, digo yo, porque es como que me permitió destapar, desbloquear cosas que había en mí. Y vos recién decías un personaje conocido, y yo creo que lo que sale de mí es lo desconocido o lo que yo no exteriorizaba en mi vida pública, ¿no? Así que para mí es una celebración del ser todo esto. Pensaba tomar Macbeth, pavada de personaje, tomar Cleopatra, ¿no es cierto? Dos personajes femeninos muy fuertes, muy potentes. Con Macbeth, ¿cómo te llevaste? ¿Cómo fue encontrarte con Macbeth? Ante todo, me encontré con Patricio Orozco, con mi director querido, mi amigo. Que por casualidad está hoy aquí. ¿Casualidad? Sí, bueno, no debe ser casualidad, solo esos mecanismos del azar que no sabemos cómo funcionan. En realidad nos unió el amor por Shakespeare y él se animó a la locura de audicionarme en un parque con un monólogo de Macbeth, porque estaba por hacer Macbeth y yo accedía a la locura de él y nada, estábamos en un lugar donde la gente tomaba mate, jugaba al fútbol y yo gritaba monólogos en forma enfervorizada, digamos. Y eso fue una experiencia muy fuerte y es un personaje que yo digo representa la ambición,
la mujer fálica, la mujer que se encuentra consigo misma desde lo que no es, porque de alguna manera deglute su femineidad para tratar de corporizarse a través de la ambición y el poder de su hombre, pero cuando ese vehículo que ella se ha hecho a sí misma deja de tener importancia en la historia, ella se desintegra. Porque vos fíjate que la ambición es el motor, es la primera parte del tema. Me parece que después ya hay como un disfrute en la muerte, hay un disfrute en la sangre. Me parece que primero es la ambición, son después vampiros. Son dos vampiros. Son dos vampiros y hay un momento muy sexual de ese vampirismo, de ese engullir a los otros, ¿no? Mi alma está tan llena de la sangre de los tuyos, le dice al final Macbeth a su ejecutor cuando ya se acerca el final. Pero en ese acto de conquista está la propia autodemolición. Porque no es humano lo que hacen. No, porque además se realizan eróticamente en la muerte, no en la vida. Entonces cuando creen que están ganando, ahí mismo se están perdiendo. Eso es lo brutal y también lo que hace que la obra tenga esa sensación de que uno no respira cuando la sigue, cuando la actúa. Es una obra que te va dejando sin aire. Entonces yo digo, eso es lo que hace Shakespeare, quitarnos la respiración, porque él, pensá, era una persona que no escribía para ser leído. Él escribía con su cabeza pensando no en la imprenta, sino en la escena. Pensaba en teatro, todo el tiempo pensaba en teatro. En la transpiración de la vida. Yo creo que Shakespeare es el teatro. Sí. Yo creo que Shakespeare es el teatro. Sí. Yo durante muchos años he dado clase y sigo haciéndolo, y Shakespeare es el teatro. Sí. Una situación dramática es Shakespeare. Solamente Shakespeare puede construir ese mundo, ese universo de personajes. Por ejemplo, en Macbeth, los espectros que llegan cerca del final a visitar a Macbeth. Y Antonio y Cleopatra, que todavía la estás haciendo actualmente. Y es una especie de viaje permanente esa obra. ¿Qué pensás de ese vínculo, el vínculo entre Cleopatra y Antonio? Es muy interesante porque yo ubico a Cleopatra y a Lady Macbeth en la misma trilogía de Venus, el otro personaje fálico de Shakespeare. Pero Cleopatra tiene una diferencia porque en la tragedia de Macbeth es la tragedia del poder y de la ambición que hace que se destruya todo lo humano. Pero la tragedia de Antonio y Cleopatra es la de los que cometen una locura por el deseo y el apetito uno del otro, ¿no? Es como perderlo todo en el nombre de la locura del amor más frenético, perder incluso el poder. Entonces en esta tragedia muy actual, porque la relación de ellos es como muy moderna, uno podría tranquilamente hoy tener una relación así entre un hombre y una mujer. Y ellos van haciendo y cometiendo errores y dando pasos en falso, destrozando dos imperios, pero el amor de ellos triunfa. Entonces es una tragedia donde el poder es derrotado, pero el amor termina triunfando, porque incluso el acto final es un acto de trascendencia, donde ella va a la inmortalidad, donde ella casi termina como en un orgasmo, ¿no? Más allá de que se represente la muerte. Eso es fantástico realmente. Pensaba en este libro que tengo aquí, tus cuentos, y la comedia de humores, ¿no? La comedia, qué maravilla, es una maravilla. Explícalo. La comedia de los humores estaba basada en una teoría de la época isabelina por la cual, teoría médica, por la cual el cuerpo humano era una suerte de equilibrio de humores o líquidos. Claro. ¿Dónde estaba? La antigua medicina. Claro, la bilis amarilla, la bilis negra, la flema, la sangre. Y si había uno de estos líquidos que tenía prioridad por sobre otro, eso marcaba el temperamento. Entonces los comediantes de la época lo toman como una especie de sistema de alegorías y en la construcción de sus personajes melancólicos, flemáticos, sanguíneos para la comedia, con esos rasgos característicos que a veces llegaban a ser estereotipos casi caricaturizados, especialmente en Ben Jonson, no tanto en Shakespeare, que los hace como más humanos, se generó una especie de estilo para construir los personajes, ¿no? Que podían ser o más flat, porque eran casi caricaturas, desmesurados, o bien más humanos, pero con ese rasgo, ¿no? Ese líquido que los permeaba. Y a mí se me ocurrió en el libro que los cuentos tenían que estar permeados por un líquido y que yo tenía que utilizar otra ingeniería de esos personajes isabelinos, que era que los nombres... Bueno, yo me los tuve que anotar, mira, me los tuve que anotar. Por ejemplo, Felipe, doble apellido. Ahí hay una cosa muy interesante en este cuento, que es el tema del sótano.
el tema Sí. de este lugar que están buscando. Felipe, doble apellido. Alfredo de los cameos, ¿no? Que ahí está la película Atrapa un ladrón, Sí, sí, de con Cary Hitchcock. Grant. Es casi un homenaje a Hitchcock ese cuento. Exactamente. O a lo que nos permite, a vos que te gusta tanto el cine, hay momentos de ensoñación que las historias del cine Sí. permiten... Cuando él, bueno, vos contás cuando él se sube al techo, el policía que cree que está robando la casa, ¿no? cree que él está es el viviendo, claro, personaje. está viviendo como el personaje de la película. Y la realidad, lo hace muy la realidad valioso. acude a su ayuda adaptándose a ese sueño. Entonces yo creo que eso nos dejan las historias, ¿no? Y de alguna manera los nombres tratan de marcar un destino, pero a mí me marcaron un corset, porque una vez que yo llegaba al nombre del personaje, eso me condicionaba para cómo terminaba la historia. Entonces eso es muy fuerte. Ayer le contaba a un amigo que hay una historia de Marta Invisible. Sí, la leí, claro. Que cuando Marta Invisible ya está llegando al final del cuento, a mí me aparece un vidrio espejado donde ella se ve a sí misma y deja de ser invisible. Pero si yo no le hubiera puesto Marta Invisible, probablemente mi inconsciente nunca me llevaba a un vidrio espejado donde ella se viera. Claro. Y ahí se ve cuál es el camino totalmente sorprendente e inesperado que van ejerciendo en uno cuando escribe las palabras que uno mismo se inventa, ¿no? ¿Estos cuentos son recientes? ¿Cómo fue la génesis de los cuentos? Hablé con mi editora Flor Cambariere y me dijo, vos haces muy buena poesía, llévala a lo terrenal. Esto fue octubre del año pasado. Y fue un año de cuentos, donde yo traté de bajar a la tierra. Porque vos tenés textos poéticos que yo no Claro, conozco. sí, tengo poesía ¿Pero publicado en un blog. libro? En blog, no, mi En poesía blog. está en mi blog y era casi como un hecho psicoanalítico en mi vida. Hay algunos nombres rarísimos, por ejemplo, Sandri, Sorry y que en tu cuerpo, ¿no? Tu cuerno, que es un cuento donde ella tiene que escribir un cuento erótico y evidentemente no puede, no quiere. Es un muy buen cuento ese. ¿Qué podrías decir de ese cuento? Ese cuento es un monólogo interior en el que yo, bueno, habiendo estudiado alguna vez el monólogo de Molly Bloom, decía yo quería hacer un monólogo. Nada menos, ¿no? Joyce, así, en fin. Pero bueno, cuando uno, y hay que ver, mirar hacia lo mejor, entonces yo dije, quiero hacer un monólogo. Y era muy gracioso porque está la moda de los cuentos eróticos, que a mí me hace enojar, porque yo digo, todo es erótico en la vida. Si inventamos un género para lo erótico, en realidad estamos buscando un pretexto para hablar de sexo y encima hablar mal, porque las historias no tienen el sexo como objetivo, sino que eso está enganchado con la vida, si no, no haces literatura. Puedes tomar un café, qué sé yo. Claro, el erotismo está hasta cuando no lo convocamos. Exactamente. Está en cómo nos miramos, en todo. Y yo me enojaba con esa idea de ese género por el mero éxito de 50 sombras, que me parece absolutamente pésima literatura. Así como puedo tener argumentos para defender el Código Da Vinci, que me parece un buen libro, y despotricar contra Inferno, que hablo de libros bestseller, ¿no? En el caso de 50 sombras me parece deplorable. Yo leí 50 páginas y lo dejé. Es deplorable, literariamente, pero es un éxito. Quisiera vender el 5% de la autora. Pero en este contexto tenía ganas de hacer como una especie de crítica a esa idea de que te pidan cuentos eróticos y cuentos eróticos. Y eso me llevó a una mujer que no podía vivir su erotismo y que cuando su novio le metía los cuernos con su amiga, no estaba enojada con él, sino con la traición de la amiga, y en realidad empieza a pensar más en la relación con su amiga y en las diferencias entre ella y su amiga, y aparece el hombre como un utilitario, y un exnovio que también la trae del recuerdo para vengarse de pero sin que le importara el amor, y al final ella se da cuenta que lo que tiene miedo es de mirarse al espejo con su frigidez, ¿no? Cristina, ¿qué viene después de Macbeth, Antonio y Cleopatra y los cuentos inesperados? ¿Qué vendría después de esto? Bueno, si Dios quiere, algún otro personaje que Patricio vea o sueñe para mí, y en una obra de Shakespeare. Y en materia de libros estoy escribiendo una novela que ojalá pueda concluir, porque no es fácil el lío en el que me metí. Es una novela futurista que bueno, se desarrolla en Argentina, año 2026, y bueno, es complicado. Cristina Pérez, dedícate a escribir. Dale. Ojalá me vaya bien con eso. Dedícate a escribir. Un honor para mí estar en tu mesa acá. Para mí. Gracias, Cristina. Un placer. Y a usted le digo, encuéntrese con los cuentos inesperados de Cristina Pérez,
que es como encontrarse también con algo de Shakespeare, esos nombres, algunos vericuetos de las historias. Es otra Cristina Pérez, totalmente distinta quizá a la que usted conoce. Esto es Otra Trama por la televisión pública y enseguida regresamos.